Hola, muy buenos días a todos. Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida a este webinar que tenemos sobre reflexiones legales sobre la reforma a la ley de la industria eléctrica. Mi nombre es Indira Miranda, soy gerente del Departamento de Socios y quiero agradecer su tiempo y su disposición para acompañarnos el día de hoy en este evento. El objetivo de este evento es una mesa de reflexiones legales sobre la reforma a la ley de la industria eléctrica, así como dar a conocer las implicaciones que genera la reforma a la ley de la industria eléctrica y los medios de protección legales que las empresas pueden ejercer. Tenemos a cuatro conocedores y expertos en materia de energía. Nos acompaña una consultora y cuatro abogados a los cuales con mucho gusto voy a presentar y quiero agradecerles también el que puedan compartir con nuestros socios su expertise y todos sus conocimientos y experiencias. Comienzo con Casiopea Ramírez, quien es experta en energía renovable y cambio climático, con más de 14 años de experiencia internacional en el sector eléctrico. Ha colaborado en diferentes iniciativas públicas y privadas para promover la competencia en el mercado a través de políticas públicas enfocada a energías renovables en México y Centroamérica, incluyendo estudios de potencial renovable, propuestas de modificación de marcos regulatorios, análisis de mercados eléctricos y programas de reducción de emisiones. Actualmente desempeña como Managing Partner de Fresh Energy Consulting, una consultora especializada en asesoría de estrategia, regulación y comercialización de energía renovable. Anteriormente ha colaborado con empresas de generación de energía como Global Power Generation del grupo Gas Natural Fenosa, ahora Naturgy, donde fungió como subdirectora de negocio eléctrico, en Enel Green Power, filial renovable del grupo Enel, como gerente de regulación regional para México y Centroamérica, y AES Corporation como gerente de regulación y mercados para México y Centroamérica, posiciones en las cuales fue responsable de la gestión regulatoria, análisis de mercado y estrategia comercial, así como el manejo de la relación con instituciones, autoridades y asociaciones del sector. Casiopea es licenciada en Relaciones Internacionales y cuenta con una maestría en geopolítica. En marzo de 2015 fue nombrada miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Reguladora de Energía en materia de electricidad por un periodo de 3 años. Bienvenida, Casiopea. También quiero dar la bienvenida a José Antonio Postigo Uribe. Él es socio de Sánchez de Bani Echeverry en la práctica corporativa y transnacional, así como socio líder de práctica de energía en el despacho. Es egresado de la Universidad Anáhuac y maestro en Derecho por la Universidad de Georgetown y la Universidad de Nueva York. José Antonio lleva más de 25 años representando clientes nacionales e internacionales en transacciones y sus inversiones México en general y en lo particular en el sector energético. Bienvenido, José Antonio. Tengo también el gusto de presentar a Gerardo Canseco, quien es socio de Chévez Ruiz Samarripa, especializándose en la materia de comercio exterior y derecho energético. En su práctica profesional ha promovido juicios de amparo en contra de la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y el SENACE. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho y maestro en Derecho Financiero por el Goethe-Universität Frankfurt am Main en 2013. Se desempeña como coordinador de la Comisión de Comercio Exterior de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y como profesor en el Diplomado de Comercio Internacional que organiza la ICC y Escuela Libre de Derecho. Bienvenido, Gerardo. Y por último, también tengo el honor de presentarles a Adrián Magallanes, quien es abogado litigante y experto en arbitraje. Está admitido para ejercer derecho en México y Nueva York. Es socio de Fonbobe Sericierra y es co-líder del área de arbitraje y litigio del despacho. Adrián es egresado con honores de la Escuela Libre de Derecho y tiene una maestría por la Universidad de Nueva York.
en el sector eléctrico ha participado en numerosos arbitrajes y litigios relacionados con contratos PPAs, EPCs o EMs y diversos tipos, así como en controversias diversas que involucran CFE, CENACE y ALACRE y muchas otras de carácter regulatorio. Adrián fue coordinador de la Comisión de Arbitraje de la Barra Mexicana de Colegio de Abogados durante el periodo 2012-18 y es profesor de la materia de litigio internacional en la Escuela Libre de Derecho y del Diplomado de Arbitraje Comercial que organiza esta misma escuela junto con la Cámara de Comercio Internacional. Además, es vicepresidente del Comité de Legalidad y Estado de Derecho de la American Chamber of Commerce, AmCham. Bienvenido, Adrián, y muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y con todos nuestros socios. Ahora, bueno, les voy a dar las instrucciones para el evento. Por el momento va a ser un panel, una mesa de reflexiones, como lo mencioné. Todas sus preguntas, por favor, les pido colocarlas en Q&A para que al final mi colega Pablo Camacho pueda dar lectura a todas sus dudas e inquietudes. Espero que estén muy abiertos a escuchar lo que tenemos, lo que tienen que compartir nuestros expertos y les deseo una excelente sesión. Buen día. Adelante, Gerardo. Gracias, Indira. Muchas gracias. Bienvenidos todos a este evento que hemos organizado para ustedes. La estructura del evento es primero platicar cuáles son los efectos de esta reforma que fue publicada hace un par de días y que ha causado mucho revuelto, mucha discusión. Y para ese tema, pues platicaremos primero con Casiopea. Después, José Antonio Postigo nos platicará sobre las afectaciones jurídicas que tienen ese tipo de generadores eléctricos y el mercado eléctrico. Posteriormente, por mi parte, yo platicaré sobre las controversias domésticas, el estatus de las controversias domésticas. Aquí vale la pena señalar que el día de hoy es un día muy interesante porque se publicó una suspensión provisional que detiene los efectos de la reforma a la ley de la industria eléctrica, ¿no? También eso se platicará en su momento. Y finalmente Adrián Magallanes nos dará toda la perspectiva internacional, el tema de los arbitrajes internacionales que también ha salido mucho en los periódicos, en las noticias, y nos platicará también de qué se trata este tema de los arbitrajes, ¿no? Con ese preámbulo, Casiopea, por favor, si nos puedes platicar cuáles son los efectos, de qué trata esta reforma a la ley a la industria eléctrica. Gracias, Casiopea. Por supuesto. Muy buenos días a todos. Gracias, Gerardo. Gracias, Camexa, por la invitación y por permitirme participar en este panel. Los efectos de esta modificación de la ley me parece que los hemos escuchado en diferentes foros, pero me gustaría repasarlos rápidamente y a pesar de que hoy, como mencionaba Gerardo, recibimos una muy buena noticia en la mañana de que hay una primera suspensión, creo que vale la pena volver a reflexionar de cuáles son los impactos para todos los actores que hay en la industria eléctrica. Entonces, vamos a empezar por cómo nos impacta a los consumidores. Como recordamos, la reforma energética y particularmente la eléctrica estaba enfocada en mejorar las opciones para el consumidor, en abrir la posibilidad a que los consumidores, particularmente los grandes consumidores, abrieran o tuvieran un abanico de opciones de convertirse en usuarios calificados participantes del mercado para ellos contratar directamente su energía o bien hacerlo a través de un suministrador. Pero también había otra parte de la cual no se habló mucho, que era que hubiera otros suministradores básicos, es decir, otras CFE, que se encargaran de toda la demanda regulada, todos aquellos consumidores pequeños que normalmente no tenemos otras opciones para atender nuestras necesidades de suministro eléctrico. Entonces, ¿cuál es el cambio que está previendo esta reforma o que está buscando implementar esta reforma? La primera es darle preferencia a suministro básico y a CFE para que genere y entregue la energía. ¿Cómo lo está haciendo? Afectando los mecanismos de competencia que había implementado la ley de la industria eléctrica, como se había creado en la reforma eléctrica del 2014. Esto es, primero, se introduce un nuevo mecanismo de contratos físicos, digamos, que solamente puede firmar CFE de suministro básico.
Y estos son principalmente para darle preferencia a la generación de CFE. ¿Cuál es el impacto de esto? Que desafortunadamente las plantas de generación de CFE son las más viejas del país, tienen en promedio una vida útil de 36 años, son las más caras porque son con combustibles fósiles y también porque son las más ineficientes, también relacionado con su edad, y son incluso las que tienen menores índices de disponibilidad. Esto es, a pesar de que logran generar energía cara, energía sucia, es decir, más contaminante con mayores emisiones, además tienen mayores problemas para estar disponibles cuando se requieren en la demanda. ¿Por qué se hace esto? Porque la visión de esta nueva política energética es que CFE debe de generar toda la electricidad y no le debe de comprar a privados. Y además que tampoco pueden confiar en las energías renovables por ser intermitentes. Entonces, vamos a hacer una reestructuración de todo el mercado eléctrico del sistema para dar esta preferencia mediante estos contratos físicos y decir, primero se despachan estas energías, primero se despachan las energías de CFE, y esto para atender toda la demanda regulada, que es más o menos el 80% de la demanda del país. Y luego ya lo demás podrán atenderlo los privados en un despacho económico, es decir, primero las renovables, después los térmicos y así. ¿Cuáles serían los impactos en efectos del mercado? Que si damos esa preferencia a CFE, pues como ya vimos, el mercado se queda siendo residual, porque de ese 20% que no es demanda regulada, hay un 15% que son los contratos de autoabasto y luego 5% que es el mercado. Entonces, nuestro gran avance de tener un mercado eléctrico mayorista en donde las plantas se despacharan bajo una lógica económica, en donde aprovecháramos las eficiencias del mercado, pues quedaría relegado a solamente un 5% de la energía del país, es decir, un mercado residual. Ya no podríamos decir que tenemos un mercado. Es como una nueva recentralización en CFE, sin llamarlo de esa manera, digamos, dentro de esta modificación a la ley. Entonces, los efectos para los consumidores serían, primero, que la energía que se estaría entregando para satisfacer a toda esta demanda regulada subiría de costo, pero eso tenemos que hacerlo compatible con la línea de la política energética, que es no subir las tarifas más allá de la inflación, lo cual, pues, obviamente, presenta un reto muy, muy importante. Y el segundo punto es que para todos esos usuarios que están buscando migrarse o que dirían, bueno, no me puedo quedar con la tarifa de CFE porque eventualmente va a subir y va a tener un impacto en mis costos de suministro, si quisieran migrarse al mercado, también estarían limitados en sus opciones, porque otra de las modificaciones que está buscando esta ley es que todas las nuevas centrales que se instalen en México tienen que estar alineadas con el proceso de planeación de CENER, es decir, tienen que estar alineadas con la nueva política energética. Y si, por ejemplo, esta política energética dice, no quiero más centrales en Sonora, no quiero más centrales solares o no quiero más centrales eólicas, pues esos proyectos no se podrían instalar, no podrían tener ni permisos de generación ni acceso a la red. Entonces, si hay un consumidor, por ejemplo, que tenga objetivos de energía renovable o tal vez políticas de reducción de emisiones para los cuales necesita contratar energía renovable, pues no podría acceder a ella porque no se van a poder instalar estos proyectos si es que no están contemplados dentro de la política de CENER. Entonces, como vemos, hay afectaciones tanto del mercado regulado como de la parte liberalizada. Y los dos redundan en el mismo aspecto, en falta de opciones y en potencial incremento de costos. Adicionalmente, bueno, creo que también se ha hablado mucho del tema de que no vamos a cumplir con los objetivos de energía limpia, etcétera, porque también hay una modificación en cómo se van a otorgar los certificados de energía limpia, que era el único mecanismo que nos permitía mantener un tracking, digamos, de cuál era el volumen de energía limpia que se iba agregando al país para que nosotros llegáramos a nuestra meta del 35% al 2024, pues al otorgarse certificados a todas las plantas existentes se desvirtúa completamente el mecanismo y se eliminan los incentivos para invertir en este tipo de tecnologías. Pero hay un tema adicional, que es al eliminarse también las subastas de largo plazo, que era igualmente el único mecanismo que permitía incrementar el volumen de energía renovable de manera masiva
y en términos de que fuera suficiente para que México cumpliera con sus objetivos de reducción de emisiones, pues prácticamente se cierran las puertas a que México pueda seguir contribuyendo con la transición energética y en su lucha por el cambio climático. Pero este también tiene este efecto, digamos, tiene un doble impacto, que es CFE también se cierra las puertas a través de suministro básico a poder comprar la energía más barata y más limpia disponible en el sistema, y ahora se implementa un mecanismo completamente discrecional para contratar nueva energía para atender la demanda. Como vemos, los efectos, a pesar de tener impactos en diferentes tramos, digamos, en diferentes líneas, se resumen en el mismo tema. Estamos dando preferencia a CFE en todos los esquemas de la cadena de valor. Estamos limitando las opciones para que nuestra tarifa eventualmente baje y para que nuestra energía sea más limpia. Entonces, con esas reflexiones me quedo hasta aquí para dar paso a mis compañeros y quedo atenta a cualquier pregunta. Muchas gracias, Casiopea. Al rato, cuando terminemos todos de exponer nuestra parte, regresaremos contigo para iniciar un debate de este análisis que estamos haciendo. A continuación, José Antonio, si nos pudieras platicar tú desde tu perspectiva, que has participado en diversos proyectos de energía desde la parte transaccional, nos pudieras platicar cuál es el tipo de afectaciones jurídicas, legales que vislumbras derivado de esta reforma. Muchísimas gracias, Gerardo, y muchísimas gracias a Camexa por la invitación. Efectivamente, voy a abordar este tema de las potenciales afectaciones jurídicas, ¿no? Que se pueden dar a generadores, consumidores y al sector en general, ¿no? Pero antes de abordar ese tema en específico, me gustaría empezar, ¿no? Con una pregunta que nos hacen comúnmente siempre que estamos en estos foros, y es si es tan mala esta reforma y va a tener un impacto tan profundo en el sector, ¿por qué se hace y cuáles son los argumentos del gobierno, ¿no? para llevarla a cabo e implementarla. Los argumentos son normalmente de dos tipos, ¿no? Ideológicos, ¿no? Y de carácter jurídico, ¿no? Pero siempre nos escuchan hablar de la posición del lado, a lo mejor privado, ¿no? Y luego se pierden esos argumentos por parte del gobierno, ¿no? ¿Cuáles son ejemplos, ¿no? De estos argumentos ideológicos? Bueno, los privados han abusado del sector en detrimento de la CFE. La CFE subsidia costos de proyectos privados, ¿no? Las energías intermitentes dañan el sistema, ¿no? Y en general, la necesidad de establecer esta nueva política energética en beneficio del pueblo y de la nación, que se ha visto agraviada por la entrada en vigor de la reforma constitucional del 2013. En la parte más jurídica, ¿no? Las razones, los argumentos, las afectaciones que el gobierno reclama van en la línea de un exceso de permisos de generación, ¿no? Como sucedió cuando se dio la reforma constitucional del 2013, que constituyen un riesgo, ¿no? Para el adecuado funcionamiento del sistema. Los temas de los CELS, este es un tema muy importante que planteaba también Casiopea, el otorgarle la posibilidad de dar CELS independientemente de la fecha de inicio de operación comercial de las centrales eléctricas para fomentar un mercado de competencia igualitario. Aquí hay una discrepancia absoluta tanto en el concepto de competencia como en el concepto de un mercado competitivo entre lo que está en la cabeza del sector privado, el sector energético en general, y lo que está y lo que piensa el gobierno. Es
es literalmente blanco y negro de lo que estamos hablando. Pero para el gobierno, ¿no?, el hecho de que la CFE no pueda tener estos certificados para sus plantas anteriores al 2014, pues es verdaderamente un bloqueo a un mercado competitivo, ¿no? Otros de estos argumentos jurídicos van sobre la línea de por qué la CFE tiene que comprar a través de subastas y por qué se les coarta la posibilidad de comprar en un mercado a cualquier otro generador, ¿no? O uno que menciona mucho el director de la CFE, ¿no? Sobre las centrales de CFE que proporcionan este respaldo, ¿no?, sin ser retribuido, a centrales limpias intermitentes en las horas que no producen energía en razón de su intermitencia. Entonces, comento esto para dar un poco de contexto, porque esta es la base, ¿no? Esta es la base más o menos en la que el gobierno sustenta la modificación que se acaba de plantear a la ley de la industria eléctrica, pero también a las modificaciones que precedieron, ¿no?, que fueron múltiples en el nivel puramente de regulación administrativa, ¿no? Ahora, ¿cuál es la contraparte? Pues la contraparte es cuáles son las afectaciones jurídicas, ¿no?, jurídico-técnicas que se le causan al mercado en general, pero en particular a los generadores y a los consumidores, ¿no? Casiopea ya abordaba varias de estas, ¿no? Pero por mencionar algunas muy relevantes, los generadores con permisos de generación en general, pero en particular aquellos que están en autoabastecimiento, pues no van a tener otra más que iniciar procedimientos judiciales o de arbitraje para proteger sus derechos, ¿no?, y proteger la continuidad de sus proyectos. Se ha creado con la implementación de esta reforma y con las acciones que le precedieron, una incertidumbre total en el mercado. Los inversionistas, ¿no?, y ya públicamente varios inversionistas han hablado al respecto, no van a hacer proyectos nuevos, ¿no? Es demasiado riesgoso invertir en proyectos nuevos, particularmente en proyectos de gran escala, interconectados y de energías intermitentes, ¿no? Pero también el problema para los inversionistas es qué va a pasar con la operatividad de los proyectos que ya existen, ¿no?, y que son los que tenemos que defender actualmente, ¿no? El costo de los CELS se va a ir por los suelos, ¿no? Y esto evidentemente va a afectar financieramente a los proyectos que contaban con esta entrada de dinero en sus finanzas, ¿no? El nuevo orden de despacho que comentaba Casiopea, ¿no?, pues va a implicar ineficiencias y va posiblemente implicar que muchos de estos proyectos no puedan entrar a despachar su energía. Esto va a generar una diversidad de controversias que podemos anticipar. Controversias, número uno, de carácter contractual financiero, ¿no? Todos estos proyectos se financian, ¿sí? Y están en una estructura muy particular de Project Finance y que están basados en el repago a través del flujo de los proyectos. Al no haber flujo, ¿no?, pues es estimable, ¿no?, que estos proyectos caigan en incumplimientos bajo sus contratos de financiación, ¿no? Y por el otro lado, pues todos estos proyectos tienen contratos con alguien, ¿no? Con alguien que toma esa energía, ya sea en el mercado, pero a lo mejor lo más grave va a ser en el lado de autoabastecimiento. Entonces, pues se anticipan posibles incumplimientos contractuales en términos y condiciones y lo que traerá en consecuencia, ¿no? Ahora, del lado de los consumidores, ¿qué podemos anticipar? Bueno, aumentos en tarifas eléctricas, eso ya está platicado y eso es un tema, creo que es uno de los primeros efectos.
Los socios consumidores que están en esquemas de autoabastecimiento van a verse muy posiblemente afectados y van a tener que buscar una alternativa de suministro eléctrico, ¿no? Ya sea a través del mercado eléctrico mayorista, algunos los que puedan y les sea interesante CFE suministro básico, o de plano van a tener que considerar construir sus proyectos propios. Los usuarios calificados podrían igualmente entrar en conflicto con sus suministradores por incumplimientos a contratos, ¿no? Y bueno, pues el ejemplo más claro en un mercado no competitivo es que va a haber menos opciones de suministro eléctrico para aquellos que buscaban una alternativa a la CFE. Ya habiendo puesto esto en la mesa, ¿no? La visión del gobierno, la afectación de los particulares, quisiera muy rápido nada más abordar un par de puntos muy relevantes. Uno es en relación con la figura del autoabastecimiento, ¿no? Y lo que el gobierno está actualmente cuestionando sobre su viabilidad y legalidad. ¿Por qué lo mencionamos? Porque el autoabastecimiento es uno de los esquemas más relevantes que existen hoy por hoy, ¿no? Aunque ya estamos digamos, con un mercado nuevo, pero es un esquema que subsiste, ¿no? Y que literalmente dio pie al boom del sector eléctrico privado en México. El gobierno lo que está argumentando es que el autoabastecimiento es una especie de simulación, ¿no? Argumenta que con la reforma energética del 2013, el autoabastecimiento fue objeto de desnaturalización. ¿Qué sucedía? El concepto en la ley, que era la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, te hablaba más o menos para bajarlo a nivel cancha, que el autoabastecimiento podría ser una opción para que empresas o particulares se juntaran, ¿no? Con el objeto de que ellos desarrollaran un proyecto, pudieran generar electricidad y autoabastecerse todos a precios más competitivos que lo que existían en esas épocas. El gobierno lo que está cuestionando es que ese concepto, esa filosofía que había atrás de este concepto no se cumple porque llegaron empresas que no autoconsumían y que lo que hacían era simplemente poner un negocio de generación para venta a terceros, ¿no? Esto lo catalogan y en la mente colectiva del gobierno es literalmente un tema ya juzgado, es para ellos fraude a la ley, porque se está tratando de conseguir un resultado que está un poquito posiblemente fuera de la norma jurídica, ¿no? Mediante la simulación de su cumplimiento formal, ¿no? Buscando la obtención de un beneficio ilícito. Anticipamos que el gobierno, porque el gobierno en este caso tiene, cierta materia de argumentación que pudiera ser importante, anticipamos que los autoabastecimientos van a tener que ampararse, ¿no? Van a tener que buscar protección de la ley o, como en algunos otros casos, van a tener que migrar sus proyectos quizá al mercado eléctrico mayorista. Finalmente, hablar rapidísimo de los productores independientes de energía. Este es otro de los elementos que toca la reforma. Es un poco distinto al tema del autoabastecimiento porque el autoabastecimiento va directamente a la revocación de los permisos, eliminación del esquema, mientras que el tema de los productores independientes de energía es un tema que redunda en la rentabilidad de los proyectos. ¿Cuál es básicamente el problema aquí? Los PIEs, ¿no? Los productores independientes, tienen contratos que le venden a la CFE energía, ¿no? Estos contratos tienen un sustento jurídico fuerte,
porque fueron ganados en todos los casos en licitaciones públicas internacionales, ¿no? En donde el ganador participó compitiendo con una serie de otros generadores, ¿no? Y el propio gobierno federal lo escogió para venderle energía a la CFE sobre los demás por haber ofrecido buenos términos y condiciones. El argumento de parte del gobierno para estos temas es que independientemente de que efectivamente la figura corresponde a la ley anterior, a la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, el contrato como tal también responde o está sujeto a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a la Ley General de Deuda Pública por ser proyectos de inversión productiva condicionada. Entonces, conforme a estas leyes, ¿no? Que acabo de mencionar, estos proyectos tienen que ser rentables para el gobierno federal, ¿no? Por lo que la solicitud y la modificación directa a la ley es que el gobierno y la CFE se sienten con estos productores independientes de energía para revisar estos contratos, muy en línea, ¿no? De lo que ocurrió hace más de un año, ¿no? Con aquellos contratos que tenían los desarrolladores de ductos para transporte de gas natural, ¿no? Que al final del día, pues, voluntariamente a fuerza se tuvieron que sentar con la CFE, ¿no? Para renegociar sus términos y condiciones. En este caso ya lo abordará Gerardo probablemente. También creemos que lo prudente para estos esquemas es buscar la protección judicial, ¿no? Y de esa manera poder tratar de proteger sus proyectos y los términos y condiciones pactados. Bueno, y con esa introducción lo dejo al siguiente panelista, creo que es Gerardo. Muchas gracias, José Antonio. Pues de mi parte, a mí me gustaría darles un panorama de lo que se puede hacer en temas de justicia doméstica. Para ello creo que hay que tomar en cuenta el preámbulo que esta reforma a la ley de la industria eléctrica que tenemos sobre la mesa guarda un paralelismo con acciones regulatorias que ha tenido el gobierno en los últimos 2 años, ¿no? Que viene desde el tema de los CELS, que se permitió que hubiera CELS para las plantas generadoras de CFE que entraron antes de agosto de 2014, el tema del acuerdo del SENACE que prohibía la interconexión de generadores renovables nuevos a la red, argumentando el tema de la contingencia sanitaria por COVID, el tema de la política de confiabilidad de la Secretaría de Energía, donde se alteraba el criterio de despacho y se desplazaba el despacho de mérito económico, dejando como principal criterio de despacho el tema de la confiabilidad, y con lo cual con un argumento de que las energías renovables son intermitentes por el tema de que no siempre está el sol alimentando los paneles solares, ni tampoco siempre hay viento para hacer girar los aerogeneradores. Entonces esa energía no es confiable, ¿no? Entonces esa es la política de CENER. Y también hay otras medidas como en el tema de incremento de tarifas de porteo, tarifas de transmisión, que es el transporte de la energía, y también limitaciones al autoabastecimiento respecto a nuevos socios en estas sociedades de autoconsumo, ¿no? Y este paralelismo tiene que ver porque ya en el pasado todas estas medidas fueron impugnadas mediante juicios de amparo y también mediante una controversia constitucional. Entonces, viendo la justicia doméstica, las opciones que existen para combatir este tipo de medidas, tenemos que tomar en cuenta que hay dos
grandes vertientes. Una es la defensa que pueden tener los particulares, que es a través de un juicio de amparo indirecto, y también otro tipo de control de constitucionalidad, que es la que pueden hacer ciertos órganos del Estado a través de una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad, ¿no? El tema de la controversia constitucional es relevante porque ya en esta controversia energética, respecto al tema de la política de la Secretaría, política de confiabilidad, la Comisión Federal de Competencia, que es un órgano constitucional autónomo, ingresó en su momento una controversia respecto de esta política de confiabilidad, argumentando que desplazaba su esfera de regular el mercado eléctrico, ya que si señalaba que la energía iba a ingresar a la red, iba a despacharse no por un mérito económico, sino conforme al tema de confiabilidad, con eso se aniquilaba un libre mercado, ¿no? Con eso se aniquilaba la libre concurrencia y por lo tanto ya no había nada que regular, ¿no? También, por otra parte, esas controversias constitucionales también las sometieron a la Suprema Corte algunos gobiernos estatales, como el gobierno de Nuevo León y como el gobierno de Jalisco. Y por otra parte, también existe la posibilidad de una acción de inconstitucionalidad, ¿no? Esta acción de inconstitucionalidad lo han anunciado los partidos políticos de oposición y se requiere el 33% de los diputados o de los senadores para promover esta acción, y la misma sería resuelta por la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué es relevante de estos controles de constitucionalidad? Tanto la controversia como la acción de inconstitucionalidad la tiene forzosamente que resolver la Suprema Corte de Justicia. No la puede resolver los juzgados de distrito ni un tribunal colegiado, sino directamente se va a la Suprema Corte de Justicia y es un procedimiento de una sola instancia, es decir, no existe ningún tipo de apelación. En cambio, los juicios de amparo que pueden promover los particulares, estos juicios de amparo inician con un juzgado de distrito y pueden ser escalados a un tribunal colegiado, o por ciertas cuestiones la Suprema Corte puede atraer la controversia, ¿no? Aquí, hasta ahora, el resultado que han tenido estos medios de defensa ha sido positivo para el sector privado. Se han otorgado tanto suspensiones en el juicio de amparo como algunas sentencias definitivas. Y tal vez lo más relevante que hemos visto es que el 3 de febrero se resolvió por la segunda sala de la Suprema Corte la controversia constitucional que había promovido la COFESE, ¿no? La Comisión Federal de Competencia, y resolvió en el sentido de invalidar parcialmente, pero invalidó en sustancia la política de la Secretaría de Energía, que alteraba el despacho energético, ¿no? Con esto, pues, existe cierto ánimo y confianza en los tribunales domésticos, en el sentido que pues, han guardado independencia para analizar este tipo de asuntos. Es muy interesante ver que la sentencia de la segunda sala de la Suprema Corte hace un análisis de la reforma constitucional, cuál fue la intención de reformar el mercado energético y pasar de un monopolio donde solamente la CFE en el caso de la electricidad y Pemex en el caso de los hidrocarburos eran los únicos participantes en el mercado. Y cuando en el 2013 se aprueba la reforma energética, se establecen las reglas para un mercado abierto y no discriminatorio, ¿no? Y por tanto, aquellas regulaciones secundarias, y secundarias es decir, que no estén en la Constitución, que vayan en contra de los principios de libre mercado, pues entonces tendrían que ser inconstitucionales, ¿no? Y con base en ese razonamiento, la segunda sala de la Suprema Corte resolvió que era inconstitucional y además afectaba la esfera de competencia
de la Comisión Federal de Competencia, ya que no tenía un mercado que regular al haber alterado el despacho energético. Aquí es respecto a qué se puede esperar en el futuro con las controversias que vienen. Primero hay que puntualizar que lo que resolvió la Corte no fue la Corte en pleno. La Suprema Corte está organizada por 11 ministros, los cuales están separados por 2 salas. Y lo que se resolvió el 3 de febrero fue por la segunda sala, es decir, los ministros de la primera sala no tuvieron nada que ver con esa resolución, ¿no? Entonces, también hay que tomar en cuenta que la decisión de la segunda sala no fue una decisión por unanimidad, fue una decisión en una votación de 4-1. Hubo una ministra, la ministra Yasmín Esquivel, que fue de las que nombradas recientemente por Andrés Manuel López Obrador, que ella votó en contra, ¿no? Entonces, aquí pues hay que tener en cuenta que esta decisión no fue de todos los ministros de la Suprema Corte, fue solamente de una sala, y también tomar en cuenta que a finales de año viene un relevo de un ministro en la Suprema Corte, ¿no? Esto sale el ministro Franco y entrará un ministro nuevo que será sometido a una terna al Senado de la República propuesta por el presidente de la República, ¿no? Entonces también habrá una nueva composición en la Suprema Corte, y aquí hay que recordar que tanto la controversia constitucional como la acción de inconstitucionalidad, para que se pueda anular una ley o el acto impugnado con efectos totalmente generales, tiene que haber una votación de 8 ministros, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante la coyuntura de la composición de la Corte y lo que puede llegar a suceder en esta controversia energética, ¿no? Y antes de pasar a analizar brevemente los argumentos que se tocan en este tipo de controversias judiciales, solo señalar que el día de hoy es público que se otorgó una suspensión provisional por un juzgado de distrito, el juez segundo, con la cual se suspenden los efectos de la reforma a la ley de la industria eléctrica, ¿no? Con lo cual se establece que ni siquiera puede crearse la regulación secundaria que mandatan los artículos transitorios de la ley. Es decir, pues paraliza lo que ya fue aprobado por el Congreso y lo que ya fue promulgado por el presidente de la República y publicado en el Diario Oficial, ¿no? Aquí hay que recordar que esto es una suspensión provisional. Esa suspensión provisional probablemente se convierta en definitiva en los siguientes días. Se ha señalado el 18 de marzo como la audiencia incidental donde se puede convertir en suspensión definitiva, pero también hay que señalar que la suspensión definitiva a su vez puede ser recurrida por el gobierno, ¿no? Y recurrida, es decir, puede ser apelada, y esa apelación tendrá que ser resuelta por un tribunal colegiado o incluso pudiera ser resuelta por la Suprema Corte, ¿no? Entonces, cuando en la siguiente semana veamos que se otorgó una suspensión definitiva, hay que tomar esa información con recelo, porque esa suspensión que se llama definitiva aún puede ser apelada por el gobierno y puede ser revertida, ¿no? Entonces, faltan muchos pasos en este tipo de asuntos, y también recordar que la suspensión solamente paraliza las cosas para que se mantengan en el estado en que se encuentran y no implica una decisión de fondo, ¿no? Y finalmente, en mi intervención me gustaría comentar que los argumentos jurídicos que normalmente se revisan por los jueces en este tipo de asuntos energéticos, el primero es el tema de la competencia económica, donde la Constitución señala que en materia energética pues hay competencia económica, hay una libertad de mercado, y que solamente se reservó al Estado pues la administración de la red eléctrica, ¿no? De la red de transmisión y de distribución, ¿no? Pero se tiene que otorgar un acceso no discriminatorio a dicha red, ¿no?
También el tema ambiental, que ya mencionaba Casiopea, es muy importante y relevante en este tipo de controversias, ya que el desplazar a ciertos generadores renovables pues puede afectar la salud de todos los que habitamos en México, y entonces el tema ambiental cobra mucha relevancia. Y también, obviamente, el tema de seguridad jurídica, el tema de cambio de reglas que puede ser intempestivo y que puede afectar las decisiones que habían tomado los inversionistas en México para hacer negocios, ¿no? Básicamente esos son los argumentos que se analizan en las cortes mexicanas tratando los asuntos de esta controversia energética, ¿no? Por último, y antes de pasarle la palabra a Adrián, creo que se esperará que en los siguientes días, no obstante que ya hay una suspensión, que va a haber muchísimas demandas de amparo. Yo estimo también que las organizaciones no gubernamentales que tutelan temas ambientales, como lo es Greenpeace, promoverá su amparo, y pues es de esperarse también que la COFESE, que la Comisión Federal de Competencia, pues ingrese una controversia constitucional, y pues los partidos políticos que votaron en contra, es de esperarse también que promuevan una acción de inconstitucionalidad. Entonces, veremos que esta controversia energética pues tendrá muchas vertientes, algunas que irán directamente a la Suprema Corte, otras que tendrán que empezar en niveles más bajos del Poder Judicial, como es los juzgados de distrito, y también tomar en cuenta que como la sustancia de la controversia son temas de competencia económica, en el Poder Judicial hay 2 juzgados de distrito especializados en materia de competencia económica, que son los que han estado conociendo siempre de este tipo de asuntos, ¿no? Desde el año pasado, ¿no? Entonces también eso nos da un poco de visibilidad y certeza de lo que puede pasar, al menos en los primeros meses e instancias, ¿no? Dicho eso, me gustaría pasar la palabra a Adrián para que nos comente sobre cuáles son los escenarios y panoramas de los litigios internacionales que tanto aparecen en las noticias, ¿no? Adelante, Adrián, por favor. Claro que sí, con mucho gusto, Gerardo. Pues bueno, primero que todo, un agradecimiento a Camexa por la amable invitación. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes, con Gerardo, con José Antonio y con Casiopea. Pues bien, el derecho internacional vigente en México para la protección de la inversión extranjera tiene 2 fuentes. Por un lado, tratados internacionales, y por el otro, el derecho consuetudinario internacional. El acceso al arbitraje como tal proviene de una fuente convencional, que son los tratados internacionales. A lo largo de décadas, México ha construido una red de tratados internacionales muy amplia. México tiene una red de tratados internacionales de protección a la inversión extranjera amplísima comparativamente con otros países, es quizá una de las redes más amplias. Tiene alrededor de 30 acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones. Estos son acuerdos bilaterales que celebra México con otro país y son, insisto, bilaterales. Y además encontramos alrededor de 15 capítulos de protección a la inversión en distintos tratados internacionales. Entonces estamos hablando de decenas de tratados internacionales que pueden llegar a ser aplicables al caso. En esa medida, en esta materia no existen reglas o soluciones generales. Para poder atender una consulta es preciso analizar cuál es el tratado aplicable. Si hubiere más de un tratado que es aplicable, habría que ver cuál es el que es más conveniente para alegar un beneficio y en esa medida establecer cuál es la estrategia que el inversionista pudiera seguir en función del tratado que le resulte aplicable. Bien, en México la inversión extranjera en el sector es bastante relevante. Tenemos mucha inversión de España, mucha inversión de Reino Unido, de Japón, de Estados Unidos, de Canadá, de Italia. También son relevantes tratados como los de Bélgica y Luxemburgo, así como el tratado que se tiene con Holanda, porque muchas de las inversiones pasan por ahí y hay
inversionistas establecidos ahí que a través de esas sociedades canalizan sus inversiones en México. La pregunta básica que nos debemos hacer es, bueno, ¿y para qué sirve este arbitraje? ¿Podemos con este arbitraje anular la reforma? ¿Podemos revocar los efectos de la reforma? Y la respuesta muy clara y muy contundente es no. No se puede. Estos tratados reconocen la soberanía de los estados para que emitan actos de gobierno. Sin embargo, lo que sí se puede con estos tratados, y es muy claro, es que el Estado asume la obligación de pagar una indemnización a los inversionistas por los daños y perjuicios que sufran con motivo de medidas de gobierno emitidas que sean violatorias de los tratados internacionales respectivos. Y en esa medida, la existencia de un daño es fundamental. Y aquí cobra relevancia pues, lo que nos acaba de platicar Gerardo, en donde se aprobó la reforma y ya hay una suspensión con efectos generales que impide su aplicación. En esa medida, esta reforma en particular pues estará suspendida en sus efectos y no habría un daño todavía. Y eso nos lleva a un análisis temporal. ¿Cuándo entonces se podrían activar estos arbitrajes? ¿Hasta cuánto tiene un inversionista tiempo para promoverlos? Y además nos lleva a otra pregunta, es cómo pudieran coexistir, si es que se puede, los remedios de defensa domésticos, como son los que acaba de narrar Gerardo, vis a vis los internacionales. Pues bien, antes de entrar a esas preguntas, me gustaría platicar un poco de los APRIs y cuál es el contenido usual de estos tratados de protección a la inversión. Si uno observa estos tratados, verá que generalmente existen dos secciones. Una sección de derecho sustantivo y, por otro lado, una sección de derecho adjetivo o procesal. En la sección de derecho sustantivo encontraremos los principios de protección a los inversionistas. Estos principios de protección son diversos, pero generalmente oscilan, bueno, generalmente son los siguientes: trato nacional y trato de nación más favorecida, derecho mínimo de trato, trato justo y equitativo, que este sería un principio fundamental en caso de que se llegaran a existir estos arbitrajes, el principio de protección y seguridad plenas, y el principio de una indemnización en caso de expropiación, ya sea esta directa o indirecta, o que sea una medida equivalente a una expropiación, que evidentemente tendrá que ser a valor de mercado al tiempo en que la medida fue anunciada. Otro tema relevante en relación a este derecho a la indemnización en caso de expropiación es el concepto de creeping expropriation o expropiación realizada a través de diversos actos. Como nos platicaba José Antonio y como nos platicaba Gerardo y también Casiopea, esta reforma a la LIE ha sido precedida de diversos actos administrativos realizados a lo largo de los últimos casi 2 años. Y uno se debe de preguntar cuál fue el primero que afectó a la inversión, al inversionista, y qué daño le fue generado con motivo de ello. Y esa medida si pudiera o no ser violatoria del tratado, porque este concepto de creeping expropriation permite no solamente iniciar un arbitraje en contra de una sola medida, sino de varias, cuando la suma de esas varias medidas genera un impacto, en donde quizá una sola de las medidas no generaría un daño sustantivo, pero la suma sí, a tal grado que el impacto pueda constituir una expropiación indirecta, entendida esta como una privación sustancial al valor de la inversión. Eso es lo que encontramos en la parte sustantiva. En la parte procesal, pues encontramos la regulación del procedimiento. ¿Cómo funciona este procedimiento? Pues bien, todo arbitraje, por regla general, y me gustaría enfatizar la palabra por regla general, porque como anunciaba al principio, no hay soluciones generales, hay que atender necesariamente al tratado que se está aplicando para en esa medida poder establecer o dar una solución específica al caso concreto. Pero generalmente estos procedimientos inician con un aviso de intención de someter un reclamo a arbitraje internacional. Estos avisos de intención se presentan en la Secretaría de Economía. Hay una dirección especializada para atender estos procedimientos.
se presentan por escrito y la Secretaría de Economía, que por cierto es sumamente profesional, tiene un equipo muy profesional, recibe el aviso y generalmente esto activará un periodo de negociación. Este periodo de negociación es usualmente de 6 meses y se discutirá por qué existe esa intención de llevar una controversia a arbitraje. Si como resultado de este periodo de negociación no hay un acuerdo, entonces se inicia un arbitraje. ¿En qué plazo? El plazo prescriptivo es variable, generalmente es de 3 años. Entonces, viendo que el objeto de un arbitraje es obtener una indemnización, la manifestación del daño puede ser mejor medida entre más tiempo ha pasado. Por ello es usual que estos periodos de prescripción sean aprovechados por el inversionista para que se pueda tener una mucho mejor película de cuál fue el daño sufrido. Y esto nos lleva, pues, una vez iniciado el arbitraje, pues en un arbitraje habrá las fases ordinarias de un procedimiento arbitral. El sistema del arbitraje inversionista-Estado se fundamentó en la concepción del arbitraje comercial. Y en esa medida, las fases de un procedimiento de arbitraje inversionista-Estado son similares a las de un procedimiento de arbitraje comercial. Veremos que habrá fase de memoriales escritos, habrá un intercambio de documentos, habrá réplica, habrá dúplica, habrá una audiencia, habrá una fase de alegatos post-audiencia y culminará con un laudo. Una vez que se emita el laudo, pues tenemos diversos escenarios: que el Estado voluntariamente pague ese laudo, o bien que la validez de ese laudo sea impugnada. Y aquí cobra altísima relevancia una convención que México celebró en el año 2018, en agosto de 2018, entró en vigor, que se denomina la Convención de Washington o la Convención del CIADI. El CIADI es un centro administrador de arbitrajes, es un organismo adscrito al Banco Mundial y administra arbitrajes que se inician con base en la Convención de Washington. Puede administrar de otro tipo porque es una institución administradora, por ejemplo, procedimientos que se rigen por las normas de un CITRAL. Sin embargo, el CIADI es ideado como un procedimiento, originalmente ideado como un instituto o centro para administrar arbitrajes seguidos conforme a la Convención de Washington. ¿Por qué es relevante esta Convención de Washington? Porque entre sus distintas características y alternativas, existen 2 particularidades en la Convención que la hacen muy importante. La primera, establece un régimen de nulidad del laudo especial y, por otro lado, a su vez establece un régimen especial de ejecución del laudo, que estos regímenes, nulidad y ejecución, van a ser distintos a los regímenes de ejecución y nulidad de un laudo que sea de naturaleza comercial o que no sea apegado a las reglas CIADI. ¿Por qué el régimen de nulidad es especial? Bueno, primero porque la nulidad se tramita ante un comité de anulación constituido en el seno del CIADI. Esto es, la nulidad de un laudo se va a analizar por 3 árbitros. No se va a analizar por un poder judicial, se va a analizar por 3 árbitros. Por otro lado, en el régimen de ejecución, el laudo CIADI se va a ejecutar como si fuera una sentencia dictada en el Estado parte contra el cual se dicta esa resolución, como si fuera una sentencia ejecutoria. Por otro lado, si el arbitraje no es CIADI, tendríamos que anulificar o ejecutar este laudo con base ya sea en la legislación de la que resulte ser la sede del arbitraje, y serán los tribunales de ese país que resolverán si el laudo es válido o no. Por ejemplo, México ha solicitado la nulidad de algunos de estos laudos ante tribunales canadienses por haberse determinado en ese procedimiento que la sede del arbitraje era Canadá. Por otro lado, la ejecución se va a regir por la Convención de Nueva York. Entonces, al momento en que el inversionista decide iniciar un arbitraje,
debe de tomar la decisión estratégica de si iniciarlo bajo la convención del CIADI o iniciarlo fuera de la convención del CIADI. Hacerlo tiene ventajas y desventajas que habría que analizarse en el caso concreto, pero esas son las dos avenidas principales que se tendrían para iniciar un procedimiento de esta naturaleza. Espero con esto haber dado un muy general descripción de lo que son estos procedimientos y cómo están regulados, y pues por supuesto quedo atento a cualquier pregunta que se pudiera tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. A continuación, haré un par de preguntas a cada uno de los expositores antes de contestar las preguntas que nos están haciendo en el chat. Y la primera va para Casiopea. Desde tu perspectiva de conocimiento internacional de cómo funcionan los mercados eléctricos, y considerando que uno de los grandes cambios de la política energética del gobierno actual es cambiar la figura del despacho económico, ¿no? Pero despacho por mérito, ¿no? Que el primero que ingresa a la red es el que tenga la energía más barata, ¿no? ¿Existe y nosotros queremos cambiar a un despacho fijo, ¿no? Un despacho establecido, ¿no? Con base en ciertos criterios como es la confiabilidad, ¿no? Y catalogando ciertas fuentes como intermitentes. Bajo ese contexto, ¿existe algún mercado eléctrico en el mundo que viva bajo esas reglas de despacho fijo? Y ¿nos puedes platicar desde tu perspectiva cómo funcionan los mercados eléctricos en ese sentido? Gracias, Gerardo. Creo que es importante señalar que el despacho económico o la manera de asignar las centrales basadas en utilizar los recursos de menor costo primero hasta su máxima capacidad y después la siguiente central que tenga el siguiente costo después y así hasta tener suficientes centrales para atender la demanda es algo que ya hacía el SENACE antes de la reforma energética, solo que no se publicaba el precio porque no teníamos un mercado eléctrico mayorista. ¿Se acuerdan que teníamos algo que se llamaba el CTCP, que era lo que se liquidaban los excedentes de los pequeños productores e incluso del autoabasto cuando no se lo quedaban en el banco de energía? Seguía ese criterio, digamos, todas las centrales siempre se han despachado en base a esas condiciones. Pero también interviene un criterio de confiabilidad y de hecho ese criterio ya existía dentro de las reglas de la reforma energética y lo utilizaba el SENACE con frecuencia. Esto es, a pesar de que el SENACE debería de seleccionar las centrales de menor costo e irlas formando así en orden hasta la de mayor costo para atender la demanda, el SENACE sí contaba con las facultades para asignar otras centrales que probablemente por tema de costo no hubieran sido despachadas, pero que se requerían para darle confiabilidad al sistema. Podrían ser para dar servicios conexos, es decir, reservas, o darle mayor flexibilidad al sistema para poder atender las variaciones de la demanda. Y esto se hacía con frecuencia. De hecho, fueron parte de las observaciones que llegó a hacer el Monitor Independiente de Energía para decir, oye, tienes que definir un criterio público y transparente para decir cuánta energía vas a asignar por confiabilidad, qué centrales son las que son elegibles para hacerlo y en qué casos podrías llegar a tomar esas decisiones. Porque lo que estábamos viendo es que solamente el 60% de la energía, me parece, del país se estaba despachando bajo criterio económico. Entonces ahí ya teníamos una gran área de oportunidad. Entonces, esta lógica, tanto económica como técnica, es algo que se utiliza en absolutamente todos los sistemas. El cambiarlo no solamente tiene afectaciones en temas económicos, sino también en vulnerar la confiabilidad del sistema, principalmente por dos cuestiones. Primero, porque al poner las hidros a la base, que es lo que dice la exposición de motivos de la modificación de la ley, y que si bien no se recupera en el texto como tal de la modificación a la ley, sí se prevé que las condiciones de estos nuevos contratos de cobertura eléctrica prevean características que permitan implementar ese orden de prelación, ¿no? De primero las hidros, luego las térmicas, etcétera, DSP. ¿Qué pasaría si se hace esto? La hidro es
las hidroeléctricas son las fuentes que tienen las mejores condiciones para atender las variaciones de demanda de manera instantánea. Son las que presentan mayor flexibilidad. Entonces, como sabemos, nuestra curva de demanda va variando hora con hora. De hecho, cada 5 minutos tienes que estar ajustando los volúmenes que vas a despachar de energía. Y si por alguna razón fallas o las centrales que tú estás indicando como operador del sistema no responden en tiempo, puedes tener apagones. Y las hidros son por excelencia las centrales que responden en menor tiempo y con el menor costo. Y luego hay otra condición. Los ciclos combinados, igualmente porque sus características técnicas, son los mejores para proveer reservas. Es decir, estar ahí de backup en caso de que cualquier cosa falle, subir o bajar carga para poder mantener alineadas las curvas de generación y demanda. Si tú los pones a plena carga, o sea, a su mayor capacidad en la base del despacho para atender la demanda, pierdes esa flexibilidad del sistema. Y ahí sí estarías yendo en contra de la confiabilidad. Y luego un punto más sobre las hidros, y perdón por extenderme tanto, pero las hidroeléctricas dependen 100% del recurso hídrico, que eso no es algo que podamos controlar, que es el más vulnerable al cambio climático y que además depende de los volúmenes que asigne con agua para poderse utilizar para generación hidroeléctrica, que no son el principal uso del agua en el país. Primero tenemos que atender las necesidades de consumo humano, agrícola e industrial, y después vemos si hay agua para turbinarla, es decir, para generar electricidad. Entonces, dependiendo de estas condiciones de usos del agua, pero también de la disponibilidad del recurso hídrico, que se ve seriamente afectado por sequías, como lo estamos viendo hoy con el sistema Cuchamala, no es un recurso con el que podamos confiar para tenerlo de base. Entonces, de inicio ya este orden de despacho técnicamente es inviable. Muchísimas gracias por la aclaración y por tu comentario, Casiopea. Y José Antonio, yo tengo una pregunta para ti respecto a la reforma. Tú nos hablabas del autoabastecimiento, también nos dabas la visión del gobierno y los argumentos del gobierno. ¿Crees que había un punto medio para cambiar o solucionar esta controversia sin haber sido tan agresivo con la reforma que se aprobó? O sea, ¿cuál hubiera sido tu receta mágica o recomendaciones para solventar esta controversia entre la nueva visión del gobierno y el sector privado, ¿no? O por lo menos unos puntos centrales de cómo hubiera podido establecerse un equilibrio, ¿no? Y no llegar a donde estamos, ¿no? Claro, bueno, siempre hay un punto medio, ¿no? Siempre hay cosas por mejorar. La reforma energética que partió de 2013 y luego se implementó en 2014 no es perfecta, ¿no? Es un gran avance, ¿no? Pero no es mágica y no le vino a solucionar la vida a todo mundo, ¿no? Entonces, desde luego tiene puntos de mejora. Y es válido, ¿no?, que el gobierno tenga ciertas dudas y ciertos cuestionamientos sobre, particularmente, ¿no?, temas de dónde quedan nuestros utilities, ¿no? Porque aquí, digo, estamos hablando de temas de electricidad, pero es el mismo caso de Pemex, ¿no? Se vale que haya opiniones distintas, se vale que unos quieran promover que las empresas de energía del Estado, del Estado a lo mejor tengan, ¿no?, algún tipo de preferencias, en fin, ayudas y demás. Pero siempre se puede llegar a un punto medio, ¿no? Y desgraciadamente lo que hay aquí es una desconexión en dos sentidos. En la primera, hay una desconexión en un tema ideológico, ¿no?, en el cual pues el gobierno piensa de una manera y no se palpa, francamente, que haga muchos esfuerzos como para tratar de ir con la otra parte y poder platicar,
cuando la parte privada sí ha tratado un poco de abrir diálogo al respecto. Y en el segundo tema hay una desconexión en conceptos, ¿no? Como el que platicaba de competencia, ¿no? Sobre un mismo tema, el gobierno considera, ¿no?, que la CFE se está viendo agraviada porque no la dejan competir, ¿no?, en un mercado contra privados, cuando por el mismo concepto los privados piensan que se está favoreciendo a la CFE y se está eliminando la competencia en el mercado. Esas cosas solamente las puedes arreglar, número uno, con buena fe, ¿no?, y disposición para sentarse y platicar y llegar a un punto medio. Y ese punto medio tampoco va a ser perfecto, ¿no? Seguramente le va a causar cierto agravio a una parte y cierto beneficio a la otra. Pero no hay ninguna reforma perfecta. Lo que sí creo que se trataría de hacer es salvaguardar el sector como tal, en donde yo creo que a través de la reforma energética de 2013 sí dimos muy buenos pasos a tener algo mejor para el país, ¿no? Entonces, pues creo que se ha dicho 1000 veces, ¿no? La invitación es, caray, sentémonos, ¿no?, a platicar y ver cómo le hacemos para tener algo mejor para todos. Porque lo curioso es que el gobierno ha adoptado una posición en la que ha sacado una diversidad de disposiciones regulatorias y ahora una modificación a la ley, y tampoco le ha servido de nada. O sea, tanto estos acuerdos de carácter regulatorio como el día de hoy la ley están parados, ¿no? Entonces, no estamos avanzando en ningún lado, ¿no? Pero lo que sí estamos haciendo es espantar y ahuyentar a la inversión. Eso es probablemente lo que no queremos, ¿no? Muchas gracias, José Antonio. Antes de hacer una pregunta a Adrián, que tengo sobre la mesa, me gustaría nada más hacer una puntualización de la controversia judicial a nivel doméstico, el tema de los efectos generales, ¿no? El tema de los efectos generales en un juicio de amparo es algo muy innovador. Por principio, el juicio de amparo siempre solo puede proteger a la persona, a la empresa que va al juicio, que reclama ante el tribunal. Aquí las suspensiones que se han otorgado desde el año pasado y que han tenido efectos generales, incluso las sentencias que han otorgado también los juzgados de distrito y que han tenido efectos generales, es algo innovador y que atiende a dos cosas. Uno, en el tema ambiental, que se razona que pues, si lo que se quiere es proteger es a la sociedad en su conjunto, pues tiene que tener efectos generales, ¿no? Y en el tema de fondo de competencia económica, lo que razona el juzgado es, tengo que darle efectos generales porque si no le doy efectos, de esos efectos, voy a generar una ventaja competitiva para el que se fue a amparar y él va a vivir entonces en su burbuja sin que le aplique la reforma a la ley y entonces él pues, va a tener un superpoder con esa ventaja competitiva y va a poder desplazar a los otros, ¿no? Y si el fondo de la controversia es crear un mercado equitativo, un equilibrio en el mercado, pues no se lograría con esa suspensión o con una sentencia de fondo que solo fuera con efectos relativos, con efectos solamente para el que se amparó. Entonces ese es el tema de la discusión de fondo de estos efectos generales. A nivel Suprema Corte, este tema no se ha tocado.
Ha habido algunos pronunciamientos sobre efectos generales en materia de derechos colectivos, como es el derecho a la libertad de expresión. Y creo que en la parte jurídica, en la parte procesal, constitucional, ya fuera del tema de energético, es de los temas más interesantes que vamos a ver cuando llega al desenlace de la controversia, ¿no? Adrián, a mí me gustaría hacerte una pregunta relacionada con los financiamientos de estos proyectos, ¿no? Si también aquellas empresas que participaron, aquellas instituciones financieras, bancos, que están financiando estos proyectos tan grandes de generación de energía eléctrica, también tendrían acceso al arbitraje, o solamente el generador, es decir, la empresa mexicana que constituyó y que tiene los permisos ante el gobierno, ¿no? Sí, claro que sí, Gerardo, con mucho gusto. Bueno, es muy interesante la pregunta y espero que la respuesta también lo sea. En cuanto respecta al amparo, ¿no? Tenemos los conceptos de interés jurídico e interés legítimo, que son peculiares con una normatividad y un entendimiento particular. Esos conceptos no aplican en el arbitraje de inversión. Son totalmente irrelevantes. Lo que es relevante es un análisis de naturaleza jurisdiccional para ver si el tratado resulta aplicable o no, uno, al inversionista y dos, a la inversión. Estos requisitos se clasifican en el argot como requisitos jurisdiccionales ratione materia y ratione persona. Persona, para ver si ese inversionista puede calificar al amparo del tratado, y en específico en lo que respecta a la pregunta, ratione materia, para ver si esa inversión o ese capital que se puso en la inversión puede ser considerado una inversión protegida al amparo del tratado internacional que corresponda. Y para eso debe analizarse una definición, cómo es que el tratado conceptualiza la inversión y si estos créditos o estas inyecciones de capital pueden o no considerarse una inversión. En muchos tratados las definiciones de inversión son muy amplias y prácticamente la definen como cualquier activo, ¿no? Entonces habría que ver si con esa definición tan amplia, bajo el tratado que corresponda, este supuesto pudiera englobarse, ¿no? Es un análisis un poco más casuístico. Otro tema es también la causación del daño, ¿no? Y ver si hay una causalidad entre la medida impugnada y el daño sufrido. Y eso es parte de lo que se discutiría en un arbitraje. No sé si esto, Gerardo, responde la pregunta. Sí, gracias. Y ahí si quieres ahorita, y no me des la respuesta ahorita, sino después de una pregunta que va a hacer a Casiopea, si tienes ahí por ahí el dato de lo que sucedió en España y más o menos de cuánto es la cantidad de millones que se ha condenado al gobierno español por temas de arbitraje de energía. Ahorita si nos la pasas, sería interesante tener ese dato ahorita, ¿no? Y Casiopea, una pregunta que está en el chat de los asistentes, es sobre, con todo el tema de la controversia, es qué pasa con los contratos que se han firmado en los 2 años anteriores al 2021 entre la industria y las generadoras de energía limpia, ¿no? Me imagino que es con un suministrador calificado, ¿no? ¿De qué forma se impactará el precio acordado con motivo de la reforma si se llegara a aplicar, ¿no? Ok, bueno, primero tenemos que ver cuáles son los efectos para esos generadores y qué tipos de generadores son, ¿no? Dado que se está desplazando toda la generación privada, pues entonces van a estar sujetos a restricciones de generación o lo que conocemos como curtailment, que esto eventualmente va a impactar a los volúmenes que tienen contratados con los diferentes usuarios o con los suministradores calificados. He estado platicando el tema con algunos abogados y me dicen, bueno, pero es que eso es cambio en ley o es fuerza mayor, ¿no? Porque están cambiando el despacho y eso no depende de ti, etcétera. Pero digamos que los efectos prácticos es que esos generadores ya no van a poder entregar esa energía a la red. Por lo tanto, ese suministrador o ese usuario no va a poder recibir la energía y ahí es donde vamos a empezar a tener problemas. También un efecto adicional es que
los precios van a ser a veces muy bajos o a veces muy altos. O sea, va a haber una variabilidad muy, muy importante porque como estás empujando a las renovables y a los térmicos hasta la parte más alta para marginar, y esto siempre y cuando se respete el precio marginal del sistema, pues va a haber horas en que las renovables van a estar marginando, es decir, marcando el precio, vas a tener precios muy bajos o incluso precios negativos, y eso, pues bueno, tiene sus complicaciones. ¿Y por qué esto es relevante? O sea, esto probablemente alguien podría pensar, pues eso es bueno porque nuestro PML va a ser más bajo, ¿no? Depende, porque los suministradores van a estar pagando un precio que ya pactaron fijo con los generadores, entonces va a haber una diferencia muy importante, pero sobre todo esto también va a afectar mucho a las diferencias de precios nodales, si tienes un generador en un lado o un suministrador en otro. Entonces, todas esas diferencias o esa variabilidad le mete incertidumbre al precio final, que eventualmente va a repercutir en un sobrecosto para alguna de las partes, entonces dependiendo de las condiciones que tengas pactadas en tu contrato, es quien lo va a pagar. O alguien se va a querer salir porque efectivamente no va a poder estar cumpliendo con sus compromisos y va a estar lleno de penalidades. Entonces, esos son los riesgos a grandes rasgos que hemos evaluado con este nuevo despacho. Gracias, Indira. También con la segunda parte de tu respuesta contestas otra de las preguntas que están allí en el chat, ¿no? Y antes de cerrar, hay otra pregunta ahí que nos hacen los asistentes. Es en relación a la inactividad que luego tiene la Comisión Reguladora de Energía o la Secretaría de Energía en materia de permisos. Aquí recordar que pues, el silencio administrativo muchas veces configura una negativa ficta, y eso acaba de cambiar también en algunos temas de permisos de petrolíferos, que antes era positiva ficta. Pero siempre señalar que las empresas que no reciben una respuesta pueden impugnar esa falta de respuesta, ¿no? Y con lo cual obligar a la autoridad a tener una respuesta y tomar en cuenta que un permiso, siempre que se cumplan los requisitos que están establecidos, el gobierno está obligado a dar el permiso, ¿no? No es un tema discrecional que sí cumples con los requisitos, pero no me gusta si no te lo doy, ¿no? Entonces, esa es la naturaleza del permiso, ¿no? Y que muchas veces no la tenemos tan clara, y es lo que, pues, en determinados casos puede motivar a que pases a otra etapa diferente a la administrativa y a judicializarlo para obtener el permiso, ¿no? Con eso ya estamos cerca de la hora señalada. Adrián, no sé si tengas por ahí el dato o lo dejamos pendiente. No tengo el dato exacto. Lo que sí te puedo decir es que no es una cifra que pueda identificarse concretamente por muchas razones. Primero, aun y cuando la gran mayoría de los laudos son públicos, hay otros que son confidenciales. Nunca conoceremos el dato con exactitud. Por otro lado, hay algunos laudos que, si bien ya impusieron una condena, están en fase de anulación. Lo que sí te puedo decir con certeza es que son cientos de millones de euros. La última vez que chequeé eran más de 858 millones de euros, pero digamos, es una cantidad de dinero brutal, ¿no? ¿Por qué? Porque pues están indemnizando la pérdida del valor de las inversiones. Entonces, en la misma manera en que la cantidad de dinero que se ha invertido en el país o en España ha sido enorme, pues la indemnización es correspondiente a la pérdida de ese valor como consecuencia de las medidas que implementó el gobierno. Entonces, ahorita le pedí a alguien que me ayudara con el dato. No sé si es correcto, pero me dicen que los reclamos han sumado 3.5 billones. No sé si sea correcto, insisto. Pero esos son reclamos, no es montos condenados, ¿no? Sí, algo así tenía yo en la mente ese número, ¿no? Y creo que son más de como 50 arbitrajes que detonó el tema de España, ¿no? Entonces, es un reflejo de lo que pudiera llegar a suceder, ¿no? Muchas gracias, Adrián. Le paso la palabra a Casiopea, a José Antonio, les paso la palabra a Indira para que cierre y despida esta sesión, ¿no?
Muchísimas gracias a todos, a Casiopea, Gerardo por la iniciativa, a Adrián y a José Antonio por compartir la verdad esta información. Vi que recibimos varias preguntas. Gracias, Gerardo, también por hacerlas y moderar esta sesión. Sin duda nos llevamos una tarea grande, ¿no? De ver cómo podemos unirnos como... igual como industria privada, sabemos o lo he mencionado en otros comités que como Cámara y como Eurocam hemos enviado diversas cartas al gobierno externando el desacuerdo o, bueno, la afectación que tienen las empresas socias. Hasta el momento, bueno, no hemos tenido una respuesta sólida, pero bueno, esperemos que en los próximos meses se pueda tener algún cambio en cuanto a lo que se está solicitando. Muchas gracias a todos por su tiempo, por su disposición en esta hora y media que nos han acompañado. Sabemos que hoy en día tenemos diversas reuniones y webinars y los tiempos son muy valiosos. Les agradezco nuevamente, les pido estén al pendiente en nuestra página web de los diferentes eventos que tenemos para el transcurso del mes de marzo, ya hay algunos también de abril y bueno, síganse cuidando mucho y les deseo una muy buena tarde.